Imagínate que represento los procesos del cerebro que intervienen en tu toma de decisiones como rectángulos. Algunos azules están antes de llegar a la conciencia y los rojos son aquellos de los cuales te das cuenta. Uno podría esperar que en una especie de efecto dominó se sucedieran procesos grandes hasta que de alguna manera activan algo de lo cual te das cuenta. Ah, siento tal cosa, quiero tal otra. La verdad es que no es tan así. Imagínate que tuvieras la oportunidad de mirar circuitos de neuronas de cerca, es decir, con herramientas que amplíen la imagen, pero que además combinaras esa capacidad con la de ver el tiempo pasar más lento. Entonces lo que sucede en centésimas de segundo sucediera para vos a lo largo de varios segundos y minutos. Como cuando Neo en Matrix esquiva balas. ¿Cómo verías la complejidad de un proceso de decisiones? La verdad es que algunos pasos pequeños, integrados por varios puñados de neuronas y circuitos de ellas, azules, suceden antes de llegar a la conciencia de forma muy complicada, activando por aquí y por allí varias cosas, que en efecto cascada y de reverberación terminan activando cosas de las cuales te das cuenta, algunos procesos menores y otros mayores. Pero también sucede que hay algunos pasos de los cuales vos no sos nunca consciente. Esto es muy complejo y entonces necesitamos simplificar esta realidad. Si no, ¿cómo podemos hacer para poder entender los procesos del cerebro en la toma de decisiones y prescribir, es decir, recomendar una mejor toma de decisiones? Mirá, cuando vos me escuchás a mí o mantenés un diálogo con un amigo, interviene primero la corteza auditiva primaria, que toma la información de los huesos del oído que vibran y los impulsos neurológicos, sí, que andan operando ahí, transportan esa información a un área contigua del neocórtex llamada área de Wernicke, bautizada así por un neuroanatomista que se dio cuenta precisamente que ese área interviene en cómo reconocemos las palabras. Tuvo que ver con que este neuroanatomista habría cerebros de gente que en su vida, una vez que ya estaban muertos, habían tenido lesiones, afasias del lenguaje que no podían entender, por ejemplo. Se dio cuenta que coincidían los accidentes cerebrovasculares con las lesiones en ese área para los pacientes con problemas. Pero no te voy a explicar aquí cómo se reconocen esos sectores. Te estoy explicando cómo en centésimas de segundo pasa toda esta cascada de acontecimientos en tu corteza cerebral. La información pasa al área posterior del lenguaje y luego pasa a áreas contiguas, ¿sí?, de percepción y de memorias heteromodales, de distintas modalidades que le dan significado a las palabras, que recurre a eso que se llaman memorias semánticas. Quédate tranquilo que cuando quieras responderme y hablarme, va a intervenir el área de Broca, también por el otro neuroanatomista, ¿no?, que se dio cuenta que ahí, en ese sector, está comandándose todo el aparato de fonación para producir respuestas. Los pacientes que tienen lesiones en esas áreas justamente no pueden producir la movilidad apropiada para responder o hablar. Ahora vos fíjate que todo esto que para nosotros es natural y sucede cotidianamente, no nos damos cuenta. Si no interviene la ciencia para develarlo, todo esto que nos pasa en el cerebro en centésimas de segundo nos es ajeno. Necesariamente tenemos que tener en cuenta la verdad legítima de cómo funciona el cerebro, pero simplificar de alguna manera, reduciendo procesos a escalas mayores, no reduciéndolos justamente a escalas menores, a la escala de neuronas y neurotransmisores, sino aplicando una reducción de complejidad para entender cómo a escalas más macro intervienen distintos sectores y operaciones, porque es así que vamos a poder reconocer cómo intervenir indirectamente, por supuesto, no directamente al cerebro, intervenir en nosotros mismos, en nuestra forma de pensar, de reaccionar, de sentir y de interpretar la realidad,
Y en esa forma de reconocer cómo intervenir indirectamente en todo eso, vamos a poder tomar mejores decisiones. Ese es el planteo sencillo a pesar de la complejidad.